Hubo un momento en que empezar este negocio se sentía diferente. Había emoción. Había energía. Había una razón clara para levantarse temprano y trabajar hasta tarde, porque estabas construyendo algo tuyo, algo que importaba, algo que valía el esfuerzo. Y en algún punto eso cambió. No de un día para otro. Despacio. Casi sin darte cuenta. El negocio que antes te llenaba empezó a pesarte. Los pedidos que antes se sentían como logros empezaron a sentirse como obligaciones. La energía que antes sobraba ahora escasea. Y hay días, quizás muchos días, en que te preguntas si esto todavía tiene sentido. Si eso te suena familiar, este video es para ti. No porque tengas que rendirte, sino porque ese peso que sientes no es una señal de que fallaste, es una señal de que algo en el negocio necesita cambiar. Y reconocerlo a tiempo es la diferencia entre tomar decisiones desde la claridad o llegar al punto de quiebre donde ya no hay muchas opciones. Hoy vamos a hablar de esas señales. De cómo reconocerlas, de qué significan, y de qué hacer cuando el negocio se siente más pesado de lo que debería. Hay dos tipos de cansancio en los negocios. Y la diferencia entre ellos importa mucho. El primero es el cansancio normal. El que viene de trabajar duro, de tener una semana intensa, de un mes de temporada alta donde los pedidos no pararon. Es un cansancio que tiene una causa clara, que tiene un límite natural y que se resuelve con descanso. Duermes bien un fin de semana, te tomas un día libre, y cuando vuelves el negocio se siente diferente. Más liviano. Hay ganas de seguir. El segundo tipo es diferente. Es el cansancio que no se va con descanso. El que está ahí cuando te despiertas, el que no desaparece aunque hayas dormido bien, el que se acumula semana a semana sin importar cuánto descansas entre medias. Es un cansancio que no es físico o no solo físico. Es algo más profundo. Un agotamiento que viene de adentro, de una desconexión entre lo que el negocio exige y lo que todavía tienes para dar. Ese segundo tipo de cansancio es una señal. No de que seas débil ni de que no sirves para esto. Es una señal de que algo en la manera en que estás operando el negocio necesita cambiar. Las manifestaciones de ese cansancio profundo son reconocibles cuando se saben buscar. Está la procrastinación que antes no existía. Las tareas que antes hacías con agilidad ahora se posponen, se evitan, se acumulan. No porque no sepas hacerlas, sino porque la energía para hacerlas no está. Y esa procrastinación genera culpa, y la culpa genera más agotamiento, y el ciclo se sostiene solo. Está la irritabilidad con las clientas. Las clientas que antes eran una fuente de satisfacción, verlas contentas, recibir sus comentarios, saber que lo que hiciste les hizo bien, ahora generan algo diferente. Un mensaje que llega a deshoras y que antes no molestaba ahora irrita. Una pregunta que parece obvia genera impaciencia. Una solicitud de cambio que antes se manejaba con calma ahora se siente como una agresión. Esa irritabilidad no es un defecto de carácter. Es el resultado de estar operando con reservas vacías durante demasiado tiempo. Está la indiferencia hacia los resultados. Antes, cuando llegaba una venta había algo, una pequeña chispa de satisfacción, de confirmación de que lo que haces vale. Cuando ese sentimiento desaparece, cuando las ventas llegan y la respuesta interna es solo un bien, otra más sin ninguna emoción. Eso es una señal seria de que algo se rompió en la relación entre la emprendedora y su negocio. Y está el pensamiento recurrente de que quizás sería mejor dejarlo. No como una decisión tomada, sino como un pensamiento que aparece con más frecuencia. ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Cuándo esto va a mejorar? Quizás hubiera sido mejor no empezar. Esos pensamientos, cuando son ocasionales, son normales. Cuando se vuelven frecuentes, son una señal de alerta que merece atención. Para entender por qué un negocio que empezó con tanta emoción puede llegar a sentirse tan pesado, hay que entender los factores que producen ese peso. Porque no es solo el trabajo en sí, es una combinación de cosas que se van acumulando con el tiempo. El primero es la desconexión entre esfuerzo y recompensa. Cuando una emprendedora trabaja mucho y gana poco, no solo en dinero, sino en reconocimiento, en satisfacción, en sensación de progreso, esa desconexión se va registrando en algún lugar. Al principio se aguanta porque se asume que es parte del proceso, que las cosas van a mejorar,
que el esfuerzo eventualmente va a dar sus frutos. Pero si esa mejora no llega, si el esfuerzo se mantiene alto y la recompensa se mantiene baja durante demasiado tiempo, el cuerpo y la mente eventualmente empiezan a protestar. El segundo factor es la pérdida del porqué. Todos los negocios empiezan con un porqué. Una razón que va más allá de ganar dinero, aunque el dinero importe. La libertad de ser tu propia jefa. La satisfacción de crear algo con tus manos. La conexión con las clientas. El orgullo de construir algo propio. Ese porqué es el combustible que sostiene el esfuerzo en los momentos difíciles. Cuando el día a día del negocio consume tanto tiempo y energía que ese porqué queda enterrado bajo pedidos, mensajes, entregas y problemas operativos, el negocio pierde su sentido. Y un negocio sin sentido es un negocio que pesa. No porque el trabajo sea diferente, sino porque ya no hay una razón que haga que valga la pena. El tercer factor es la ausencia de límites. Un negocio sin límites claros, sin horarios definidos, sin condiciones establecidas, sin un no disponible cuando hace falta, consume todo lo que hay disponible. El tiempo personal, el tiempo familiar, el tiempo de descanso. Y cuando el negocio toma todo eso, no queda nada para reponer lo que el negocio consume. El tanque se vacía y no tiene cómo llenarse. Y el cuarto factor es el aislamiento. Emprender desde casa, sin colegas, sin un equipo, sin personas que entiendan desde adentro lo que implica operar un negocio, es una experiencia que puede volverse muy solitaria. Y esa soledad, sostenida en el tiempo, pesa. Porque no hay con quien compartir los logros de verdad, no hay con quien procesar las dificultades de verdad, y la sensación de que nadie entiende lo que implica esto se vuelve parte del peso que carga el negocio. Reconocer estos factores no resuelve el problema. Pero es el primer paso, porque no puedes cambiar lo que no ves. El negocio pesado no aparece de un día para otro. Antes de llegar al punto de quiebre, manda señales. Señales en los números, en las clientas, en la operación diaria. Y aprender a leerlas a tiempo, en lugar de ignorarlas hasta que se vuelven urgentes, es lo que hace la diferencia entre hacer ajustes desde la claridad o hacer cambios en modo emergencia. La primera señal está en los números. Los ingresos no crecen, o peor, están bajando, aunque el esfuerzo se mantiene igual o incluso aumenta. Hay meses donde el dinero que entra no cubre todo lo que necesita cubrir. El margen entre lo que genera el negocio y lo que cuesta operarlo se va reduciendo sin que nadie tome medidas. Los precios no han subido en mucho tiempo, aunque los costos sí. Cuando los números no cuadran de manera consistente, el negocio está mandando una señal muy clara de que algo en el modelo necesita cambiar. Ignorarla no hace que desaparezca, solo la hace más difícil de resolver cuando finalmente no se puede ignorar más. La segunda señal está en las clientas. El tipo de clienta que llega cambió, hay más que regatean, más que piden excepciones, más que dan trabajo sin dar proporcional ganancia. Las clientas que antes generaban satisfacción ahora generan desgaste. Las recomendaciones no están llegando como antes. Las clientas nuevas escasean y las existentes no regresan con la frecuencia que solían. Eso no es mala suerte. Es información. La información de que algo en cómo se está presentando o operando el negocio está atrayendo el tipo de cliente equivocado o dejando de atraer al correcto. La tercera señal está en la operación. Las cosas que antes fluían ahora se atascan. Los procesos que antes eran simples ahora parecen complicados. Hay tareas que se acumulan sin hacerse, problemas que se repiten sin resolverse, situaciones que se manejan en modo reactivo porque no hay un sistema que las maneje de manera proactiva. Un negocio que opera en caos constante es un negocio que consume mucho más energía de la que debería. Porque sin procesos claros, todo requiere decisiones desde cero. Y tomar decisiones desde cero todo el tiempo agota a cualquiera. Y la cuarta señal está en la emprendedora misma. Cuando el cuerpo empieza a manifestar el estrés, insomnio, dolores que no tienen causa médica clara, enfermedades frecuentes que no solían ocurrir, eso no es coincidencia. Es el cuerpo diciendo lo que la mente todavía no quiere aceptar. Que el nivel de tensión con que se está operando no es sostenible. Que algo tiene que cambiar antes de que el cuerpo tome la decisión por las malas. Cuando se llega a ese punto, cuando el negocio claramente se siente pesado y las señales son innegables, hay dos respuestas instintivas que casi nunca funcionan.
La primera es aguantar más. Decirse que es una racha, que va a pasar, que con más esfuerzo las cosas van a mejorar. El problema es que si el peso viene de algo estructural, precios mal puestos, clientas equivocadas, falta de límites, desconexión del porqué, más esfuerzo no lo resuelve. Solo acelera el agotamiento. La segunda es rendirse completamente. Cerrar, dejar todo, decidir que esto no es para una. El problema es que la mayoría de las veces el negocio no está roto, está mal calibrado. Y un negocio mal calibrado puede ajustarse. No necesita cerrarse. Entre aguantar y rendirse hay un tercer camino, diagnosticar y ajustar. El primer paso de ese camino es identificar exactamente qué está causando el peso. No en general, de manera específica. ¿Son las clientas que drenan? ¿Son los precios que no permiten ganar lo que se merece? ¿Es la falta de tiempo personal porque el negocio no tiene límites? ¿Es la pérdida de conexión con el porqué original? ¿Es el caos operativo que consume energía que podría estar en el trabajo real? Ese diagnóstico, honesto, específico, sin minimizar lo que se encuentra, es lo más valioso que se puede hacer cuando el negocio se siente pesado. Porque sin él, cualquier cambio que se haga es al azar. Con él, los cambios pueden ser precisos. El segundo paso es hacer un cambio significativo, no muchos cambios pequeños al mismo tiempo, sino uno o dos cambios que ataquen directamente la fuente del peso. Si el peso viene de los precios, subirlos, aunque de miedo, es un cambio significativo. Si viene de las clientas incorrectas, cambiar cómo se presenta el negocio para atraer a las correctas es un cambio significativo. Si viene de la falta de límites, definir horarios y empezar a respetarlos es un cambio significativo. Si viene de la pérdida del porqué, tomarse tiempo para reconectarse con la razón original o encontrar una nueva, es un cambio significativo. El tercer paso es proteger el tiempo de recuperación. Un negocio pesado que se opera sin descanso no mejora solo con cambios estructurales. También necesita que la emprendedora que lo opera tenga espacio para recuperarse. Eso significa tiempo que no sea del negocio. Tiempo sin mensajes, sin pedidos, sin decisiones de negocio. Tiempo que recargue lo que el negocio consume. Ese tiempo no es un lujo para cuando el negocio sea más grande. Es una necesidad para que el negocio pueda seguir existiendo. Y protegerlo, aunque parezca imposible con todo lo que hay que hacer, es una de las decisiones más importantes que puede tomar una emprendedora cuando llega a ese punto. Y el cuarto paso es buscar acompañamiento. No necesariamente pago, no necesariamente formal. Pero sí alguien, una persona de confianza, una comunidad de emprendedoras, alguien que entienda desde adentro lo que implica operar un negocio, con quien procesar lo que está pasando. Porque el aislamiento amplifica el peso. Y hablar de lo que pesa, con alguien que puede escuchar sin juzgar, lo alivia de maneras que ningún ajuste operativo puede replicar. El negocio pesado no es el final. Es una señal. Y las señales, cuando se leen a tiempo y se responden con inteligencia, son exactamente lo que se necesita para tomar decisiones que lleven el negocio hacia donde realmente debería estar. Hoy hablamos de algo que pocas veces se menciona en los espacios de emprendimiento, pero que muchas emprendedoras viven en silencio. Ese momento en que el negocio que construiste con tanto esfuerzo empieza a sentirse más pesado de lo que debería. Vimos la diferencia entre el cansancio normal y el agotamiento profundo que indica que algo necesita cambiar. Que la procrastinación, la irritabilidad con las clientas, la indiferencia hacia los resultados y los pensamientos recurrentes de dejarlo todo no son debilidad, son señales. Entendimos de dónde viene ese peso. La desconexión entre esfuerzo y recompensa, la pérdida del porqué original, la ausencia de límites que deja que el negocio consuma todo, el aislamiento de operar sola sin nadie que entienda de verdad lo que implica. Vimos las señales concretas que el negocio manda antes de llegar al punto de quiebre, en los números que no cuadran, en las clientas que drenan, en la operación que se atasca, en el cuerpo que empieza a protestar. Y por qué leerlas a tiempo es infinitamente mejor que ignorarlas hasta que ya no hay opción. Y terminamos con el camino que existe entre aguantar y rendirse, diagnosticar y ajustar. Identificar exactamente qué causa el peso, hacer cambios significativos que ataquen esa causa, proteger el tiempo de recuperación y buscar acompañamiento para no seguir cargando sola con lo que no tiene que cargarse sola. Si hoy te llevas una sola cosa,
que sea esta. Si tu negocio se siente pesado, eso no significa que fallaste. Significa que algo necesita cambiar. Y reconocerlo hoy, con honestidad y sin drama, es el primer paso para que mañana sea diferente. Nos vemos pronto.